Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution. Si alguna vez has ido al fisio con dolor lumbar, es muy probable que te haya dicho algo parecido a esto es culpa del cuadro lumbar o tienes el cuadro lumbar muy tenso, muy rígido. Así que hoy vamos a explicaros un poco dónde está ese músculo, cuál es su función, de qué se encarga y sobre todo os vamos a dar unos ejercicios para aliviar el dolor y evitar esas lumbalgias recurrentes por culpa del cuadro lumbar. Primer ejercicio, vamos a hacer un estiramiento porque sé que si veis el vídeo seguramente os esté doliendo un poquito la zona, así que vamos a estirar para aliviar ligeramente ese dolor. Ya veis que estoy sentado en el suelo, piernas cruzadas, vamos a coger una mano y la vamos a apoyar en el suelo, ¿vale? La mano contraria la vamos a llevar detrás de la cabeza, ¿vale? Y importante, antes de hacer el ejercicio, la pelvis tiene que ir hacia adelante, o sea, tenemos que estar un poquito erguidos, no podemos estar así derrumbados, sino erguidos. Desde aquí, apoyamos la mano a la cabeza y ahora vamos a intentar que el codo apunte hacia el techo. ¿Vale? Manteniendo esta posición unos 30 segunditos, ¿vale? Si podéis incluso el codo que vaya un poquito más atrás, mejor aún, ¿vale? Y lo mantenemos 30 segundos. Lo enseñamos por el otro lado, cogemos la mano, la apoyamos, la otra mano a la cabeza, columna erguida y desde aquí inclinamos, ¿vale? Intentando llevar el codo lo más arriba posible, ¿vale? Y mantenemos la posición durante 30 segunditos. Es una posición que tiene que dar sensación de estiramiento y de alivio, ¿vale? No tiene que ser dolorosa, así que si duele, acortar un poquito el recorrido. Sin embargo, si tenéis mejor movilidad que yo, que también es probable, pues os vais a ir un poquito más hacia arriba, intentando que apunte hacia el techo nuestro codo. Y hacemos 2 series de 30 segundos hacia cada lado. Segundo ejercicio, seguimos aumentando la movilidad del músculo, seguimos estirándolo. Nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Y desde aquí, lo que vamos a hacer es cogemos nuestra pierna y la cruzamos sobre la otra, ¿vale? Vamos a intentar que el hombro contrario no se separe mucho y con esta pierna vamos a aumentar el estiramiento tirando hacia abajo. Aparte del cuadro lumbar vais a notar sensación de tensión en toda la zona del glúteo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es respirar y cuando soltemos el aire intentar llegar un poquito más lejos, ¿vale? Desde aquí cogemos aire y al soltarlo intento aumentar un poquito el estiramiento. ¿Vale? Y acompañamos el giro con la cabeza. Importante, aunque solo duela un lado, lo vamos a hacer siempre por los dos, ¿vale? Os lo enseño, estiro, cruzo la otra, ¿vale? Y desde aquí giramos el hombro, cogemos aire y al soltarlo es cuando vamos a intentar generar mayor alargamiento, ¿vale? Vamos a verlo de lado para que quede claro. Nos cogemos, giramos, aumentamos estiramiento con la mano y ahora cogemos aire y al soltarlo aumentamos el estiramiento. Desde aquí ya cogemos aire, ¿vale? Y vamos a mantener aquí unos 30 segunditos respirando, intentando llegar cada vez más lejos y lo repetimos 2 veces de cada lado. Tercer ejercicio, continuamos con otro estiramiento. Veis que vamos a estirar mucho este músculo porque es un músculo que habitualmente está hipertónico, ¿vale? Entonces simplemente nos vamos a colocar tumbado boca arriba, ¿vale? Vamos a poner los brazos en cruz, ¿vale? Apoyándonos bien para ganar estabilidad y desde aquí llevamos las rodillas al pecho. Rodillas al pecho y vamos a lateralizar. Vamos a llevarlas para allá sin que se nos separen los brazos, ¿vale? Mantenemos, yo aquí ya estoy notando un poquito de estiramiento en el cuadro lumbar que está aquí, ¿vale? Lo mantenemos 30 segunditos, ¿vale? Y luego lo haríamos exactamente igual hacia el otro lado. Subimos rodillas y giramos para allá, ¿vale? Podríamos implementar la respiración como en el anterior ejercicio exactamente igual. Cogemos aire y al soltarlo aumentamos. Cogemos aire y al soltarlo intentamos alargar todavía más el recorrido, ¿vale? Lo vamos a ver de lado también. Nos tumbamos boca arriba, brazos en cruz. Vamos a apoyar la cabeza para que no haya tensión en el cuello. Llevamos rodillas al pecho, cogemos aire y al soltar alargamos. Cogemos aire y al soltar alargamos el movimiento. Exactamente igual hacia el otro lado. Inspiramos y al expirar llegamos lo más lejos posible. Cogemos aire otra vez y al soltarlo intentamos llegar aún más lejos. ¿Vale? Igual que en el anterior vamos a hacer 2 series de 30 segundos hacia cada lado. Siguiente ejercicio, vamos a hacer un estiramiento un poquito más intenso. Nosotros vamos a utilizar el brazo de este sofá que es bastante blandito, si no al que tengáis en casa le podéis poner una toalla o lo podéis hacer con un montón de cojines, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Ya os he dicho que el músculo va entre la última costilla y la pelvis, entonces vamos a intentar aumentar ese espacio lo máximo posible. Entonces yo me voy a tumbar de lado justo encima de la pelvis, ¿vale? Me tumbo de lado aumentando el espacio del lado contrario y lo vamos a aumentar con el brazo, ¿vale? Tal que así, intentando formar una C con nuestro cuerpo. Una vez aquí vamos a hacer 10 o 15 respiraciones lentas y profundas.
10 o 15 veces y luego haríamos lo mismo hacia el otro lado, ¿vale? Que sería exactamente igual. Nos vamos a apoyar donde acaba la pelvis, hacemos esta forma de C con nuestro cuerpo y la aumentamos con el brazo, ¿vale? Y desde aquí empezamos a respirar lento y controlado. Exactamente igual que antes, al soltar el aire podemos ampliar un poquito más y hacer la C más pronunciada. Y haríamos 3 series de 10-15 respiraciones por cada lado. Penúltimo ejercicio, pero último que vamos a hacer de estiramiento, ¿vale? Ahora vamos a intentar estirar los dos a la vez. Vamos a colocarnos con el culo sobre los talones, ¿vale? Y desde aquí, intentando no levantarlo o levantándolo lo mínimo posible, vamos a crecer alargándonos hacia adelante, ¿vale? Manteniendo esta posición que se llama posición del mahometa, ¿no? La vamos a mantener. Tenéis que notar cierta sensación de estiramiento en estas dos zonas, ¿vale? Y la aguantamos, respirando profundo, intentando estar lo más relajados posible, ¿vale? Vamos a hacerlo 30 segundos en 3 series. Os lo voy a enseñar de lado, ¿vale? Desde aquí, el culo a los talones, intentando lo más cerca posible, lo que os dejen vuestros tobillos. Y desde aquí, intentando levantarlo muy poquito, vamos a ir creciendo, ¿vale? Y aquí respiramos. Si según vamos respirando y vamos estirando, vamos pudiendo llegar un poquito más lejos caminando con los dedos, mejor que mejor. ¿Vale? Y haríamos, igual que antes, 3 series de 30 segundos. Como habéis visto, todos los ejercicios anteriores han sido estiramientos. ¿Por qué? Porque buscamos bajar esa tonicidad del músculo para que vuestro dolor mejore. No obstante, siempre que tenemos un músculo muy rígido, muy tónico, tenemos que fortalecerlo para que sea capaz de aguantar nuestro día a día mejor y no tenga que recurrir a ese aumento de tono, a esa rigidez, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio de fortalecimiento. Vamos a coger una pesa o podéis coger en casa un bli de leche, cualquier cosa, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer es hacer una inclinación, porque ya os he dicho que cuando trabaja solo uno es inclinador homolateral, entonces vamos a inclinar, ¿vale? Sin balancear la pelvis, ¿vale? La pelvis la dejamos quieta y inclinamos hasta donde lleguemos. Y desde aquí volvemos despacito, ¿vale? Bajamos y subimos. Como veis, el recorrido es muy pequeñito, entonces podemos trabajarlo en repeticiones bastante altas. Vamos a trabajar entre 15 o 20 repeticiones hacia cada lado, que sería exactamente igual. Nos cambiamos la pesa de mano, ponemos la mano aquí para controlar la pelvis, que no se nos incline, ¿vale? Y desde aquí vamos a girar lo que nos deje nuestra movilidad, ¿vale? Y subimos. Bajamos despacito, aguantamos un segundo y subimos. Y trabajaríamos en series de 15-20 repeticiones y lo repetimos durante 2 o 3 veces. Pues estos son los mejores ejercicios para aliviar el dolor del cuadrado lumbar. Si te ha gustado, déjanos un buen like. Si tienes alguna duda adicional, nos puedes dejar un comentario. Y si te suscribes y le das a la campanita, te avisamos de todos los vídeos que vamos subiendo semanalmente. Y como siempre os decimos, hasta la corrección más allá. Adiós.